Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar hoy con el desarrollo de la unidad 3 del programa acerca de las gramáticas de reconocimiento, es decir, aquellos autores que nos permiten pensar eh, qué restricciones, qué condiciones operan ya no en la producción, sino en la lectura y en la interpretación de los discursos y particularmente del meme como género discursivo. Habíamos trabajado ya con la propuesta de Todorov, con su concepto de lo verosímil, y la semana pasada les presenté algunas diapositivas preparadas por el profesor Ramiro Visa, donde se presenta la teoría de la lectura o la teoría del lector modelo de Umberto Eco. Vamos a repasar hoy un poco este texto y estas diapositivas ya para poder enmarcarnos en lo que sería un análisis del segundo corpus que hemos construido de memes o que hemos presentado de memes, donde vamos a reflexionar sobre el funcionamiento o sobre las posibilidades de generar hipótesis, algunas hipótesis a partir de estos conceptos. Bueno, muy bien, estaba probando el audio. Probablemente escucharán algún sonido de fondo y es el viento de esta ventosa ciudad en los últimos meses. Bueno, les decía, voy a retomar entonces las diapositivas presentadas la semana pasada junto con un texto escrito por el profesor Ramiro Visa acerca de la teoría del lector modelo de Umberto Eco como una categoría teórica para pensar los procedimientos de la lectura. Decíamos que Umberto Eco va a partir del análisis también, así como lo hacía Bakhtin, del análisis de textos literarios, de textos escritos, ¿sí? Y va a proponer una definición del texto como un mecanismo perezoso, ¿sí? Es decir, un artificio que depende fundamentalmente de la actividad del lector para que el lector la ponga a funcionar. En este sentido dice Umberto Eco que el texto es un mecanismo perezoso, ¿sí? Un texto solo, abandonado, no significa nada, sino que significa por el acto de la lectura, en el acto mismo de la lectura, en el acto de la interpretación. Dice Umberto Eco, un texto representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar, ¿no? El texto está incompleto, está plagado de espacios en blanco, está plagado de elementos no dichos, aquello que se denomina un principio de economía, ¿no? Cuando nosotros decimos en las próximas elecciones, ¿sí? Hay una cantidad de elementos implícitos que el lector debe actualizar, ¿no? Sabemos que estamos en la Argentina, sabemos que estamos en un proceso electoral, sabemos, ¿sí? Es decir, toda esa información está implícita en el momento en el que nosotros introducimos, por ejemplo, un tópico, ¿sí? Y se espera que el lector sea capaz de reponer aquellos espacios en blanco, aquellos elementos no dichos. Es decir, que se supone que el lector va a realizar una cantidad de movimientos, ¿no? Estamos pensando en el lector como una actividad o la lectura como una actividad que es la actividad de la interpretación, ¿sí? Es decir, es el lector, a partir de la actividad de la lectura, el que debe movilizar, poner a funcionar ese texto, ese mecanismo, esa máquina, ¿no? Que es el texto. Casi funciona, ¿no? O
o está funcionando la noción de semiosis y la noción de interpretante peirciano, ¿no? El interpretante en Peirce, recordamos, es una acción, es la acción de interpretar y la acción de producir y de generar inferencias. Entonces, va a decir Umberto Eco, hay una serie de movimientos cooperativos o de acciones cooperativas que debe realizar el lector. En primer lugar, dice Eco, el lector debe poder abrir, esto lo dice en un sentido simbólico, en un sentido metafórico, debe abrir el diccionario y recurrir a las propias competencias gramaticales, ¿no? Para completar esos espacios en blanco, debe acudir a esa información previa, esa información disponible por su participación en procesos previos de semiosis. No necesariamente refiere a abrir el diccionario físico, porque ya prácticamente no recurrimos al diccionario, recurrimos a Google, recurrimos a Wikipedia, ¿sí? Pero esa capacidad de actualizar y de reponer una información, ¿no? Entonces supone abrir el diccionario y recurrir a las propias competencias gramaticales. En segundo lugar, dice Eco, debe actualizar su enciclopedia. Más adelante veremos qué es la enciclopedia, ¿no? Pero la enciclopedia tiene que ver con aquellos conceptos que incluyen un cierto postulado de significación, ¿no? Es decir, conocemos aquellos mundos posibles en los cuales suele aparecer un determinado término, un determinado significado y de qué manera, ¿no? Ese significado puede funcionar y junto a qué otros términos puede funcionar, ¿no? A esto se refiere en un sentido amplio Eco cuando habla de una enciclopedia, ¿no? Esta posibilidad no solamente de reponer semánticamente un significado, sino también pragmáticamente, ¿sí? Un sentido, es decir, cómo funciona ese significado. Por ejemplo, si hablamos de la final de la Copa Libertadores de Boca en Brasil, ¿no? Hay todo un universo narrativo, pequeños mundos narrativos que se actualizan, ¿sí? A partir de ese concepto. No solamente una final de fútbol, sino que tiene todos los condimentos políticos, culturales, futbolísticos, ¿no? Que conocemos. Y por lo tanto, ¿no? Una vez que se abre el diccionario, una vez que se recupera el aspecto semántico, lingüístico, gramatical, una vez que se actualizan y se ponen a funcionar las enciclopedias, el lector es capaz de cooperar, de colaborar con el texto, produciendo y generando inferencias, ¿no? Interactuando con el texto. Entonces, si un concepto aparece nombrado en la primera parte del texto, ¿sí? Por la progresión temática, nosotros sabemos que más adelante no se nombrará ese sujeto, sino que se lo considerará ya como implícito, ¿sí? Un sujeto implícito, un sujeto tácito, y será el lector que deberá operar para poder actualizar, reponer y recuperar esa información. Entonces es el lector quien debe actualizar esos espacios en blanco que el texto presenta. ¿Por qué se dejan estos espacios en blanco? ¿No? Prácticamente, comentaba el profesor Visa, existen dos posibles razones, ¿no? Esto que decíamos anteriormente, el texto es un mecanismo perezoso que vive de la plusvalía del sentido que introduce en él el destinatario, ¿no? La plusvalía del sentido implica aquellas referencias que el lector puede aportar al texto y que al mismo tiempo el texto contribuye, ¿sí? A formar. Un texto quiere dejar al lector, ¿sí? La iniciativa
interpretativo, ¿no? Un texto es prácticamente como una propuesta a realizar un juego, o como decía Roland Barthes, una aventura, ¿no? El texto propone, instruye ciertas reglas, ciertos recorridos posibles, pero en definitiva es el lector o la actividad de la lectura la que pone a funcionar ese dispositivo, ¿no? Casi como cualquier máquina, cualquier dispositivo que tiene un conjunto de posibilidades, pero que esas posibilidades no existen en tanto que no en tanto que no se ejecuten, ¿sí? Casi como un programa informático. Entonces, un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar, postula a un destinatario como condición de su propia posibilidad significativa y se escribe para que alguien lo actualice, ¿no? Decíamos recientemente, sería como aquellos instructivos, ¿sí? El texto instruye, prepara, prefigura ciertas operaciones que un lector puede y debe realizar, ¿no? A este conjunto de actividades interpretativas es a lo que Umberto Eco va a llamar la cooperación textual. El texto postula la cooperación del lector como condición de su actualización. Dice Eco, un texto es un producto cuya suerte interpretativa, es decir, aquella forma en la que funcione o no un texto, debe formar parte de su propio mecanismo generativo. Generar un texto significa aplicar una estrategia que incluye las previsiones de los movimientos del otro, ¿sí? Casi como cuando jugamos un juego de mesa, ¿sí? Vamos realizando ciertas operaciones, vamos ejecutando ciertas operaciones, ciertos recorridos, ciertas trayectorias, esperando que, ¿sí?, el otro ejecute también la otra parte del juego, ¿sí? O que ese juego se ejecute de determinada manera. Entonces el texto debe funcionar interpretativamente de la misma manera en la que lo previó el autor en el momento de su producción. Por cooperación textual debe entenderse la actualización de las intenciones que contiene virtualmente el enunciado. Es un fenómeno que se realiza, y esto es importante, entre dos estrategias discursivas y no entre sujetos empíricos. Cuando Umberto Eco habla de la noción de la categoría de lector modelo, no se está refiriendo a la persona que abre un libro, se dispone a leer, sino que está diseñando una estrategia interpretativa y se coloca a sí mismo, el escritor construye la figura de un autor también como una hipótesis textual, como una estrategia textual, ¿no? Insisto con esta imagen y con esta referencia a un juego como puede ser el ajedrez, o como puede ser un avatar, o una cuenta, o un perfil que un usuario construye para una red social, ¿no? Entonces el sujeto empírico es el usuario, ¿sí?, pero el perfil sería esa estrategia enunciativa, esa estrategia textual, que no necesariamente debe tener una correspondencia con una figura, con un sujeto empírico, ¿sí?, sino que hay un efecto que se quiere producir, hay algo que se quiere comunicar y se construye un avatar, se construye un perfil en una red social. ¿Se entiende? Esta es la figura del autor
Y esta es la figura del lector modelo. El lector modelo sería aquel que puede poner a funcionar, aquel que puede participar de manera efectiva, eficiente, de aquellas reglas del juego que el texto propone y que el texto dispone, que el texto organiza. Esto se desarrolla entonces a partir de una estrategia textual. El autor, esta figura de autor, debe referirse a una serie de competencias. Debe suponer que el conjunto de competencias a que se refiere es el mismo al que se refiere su lector. Es decir, que hay una semiosis común, hay una semiosis compartida, hay una competencia, un conjunto de conocimientos, un conjunto de prácticas, un conjunto de saberes que se suponen compartidos y que son el sustrato, el insumo, ¿sí?, para que ese texto pueda funcionar. Debe referirse a una serie de competencias. Una competencia es un conocimiento para actuar. ¿Sí? La competencia es una capacidad que incluye un conocimiento, ¿sí?, pero un conocimiento que debe ser eficiente. Recuerden esta expresión de Peirce. Me parece que la función esencial de un signo es hacer eficientes relaciones ineficientes, ¿no? Entonces, un conocimiento es tal en tanto que es eficiente, en tanto que produce efectos, en tanto que es posible de actuar y de participar en ciertos universos semióticos, ¿no? Eso es una competencia, un conocimiento para actuar, un conocimiento para interpretar. En esto consiste entonces la construcción de un lector modelo. A ver, fíjense que es un concepto que aparece con mayúsculas, porque es una categoría teórica. No aparece con minúsculas, sino con mayúsculas. Un texto deberá prever un lector modelo capaz de cooperar en la actualización textual de la misma manera prevista por él y de moverse interpretativamente igual que él se ha movido generativamente. Prever el correspondiente lector modelo no solo significa esperar que exista, sino también mover el texto para construirlo, ¿no? Un texto construye, prepara, forma a sus propios lectores, su propio lector modelo. Uno puede decir, bueno, están los lectores de Friends, la serie televisiva norteamericana, o los lectores de la saga de Harry Potter, entre otras tantas sagas, ¿no?, donde el lectorado, el lector, se vuelve experto, ¿sí?, en ese tipo de temáticas, en ese tipo de universos, en ese tipo de referencias, ¿sí? Es decir, que el texto prevé una determinada competencia del lector, pero al mismo tiempo el texto contribuye a formar esa competencia, contribuye a engrosar y a especificar esa competencia lectora. Entonces, como síntesis, vamos a decir que el lector modelo es una hipótesis, es un papel actancial del enunciado, es una figura del enunciado, al igual que el autor, es decir, no es una figura empírica, no es un sujeto empírico, que se determina por un tipo de operaciones interpretativas que se supone que debe realizar, que posee una competencia o una capacidad que existe en el texto y que está en condiciones de cooperar con la actualización de ese texto, que es una estrategia textual y que es un conjunto de condiciones de felicidad establecidas textualmente que deben satisfacerse para que el contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado.
aquí cuando Umberto Eco dice condiciones de felicidad, se está refiriendo en un sentido pragmático, en un sentido de la pragmática, en el sentido de cómo ese texto debe funcionar, las instrucciones, ¿sí?, para que ese texto pueda funcionar y las condiciones que se espera que se cumplan para que ese texto pueda funcionar. A esto se refiere Eco con condiciones de felicidad, no porque la lectura provoque una felicidad o un sentimiento de felicidad, sino que tiene que ver con aquellas condiciones que satisfacen, ¿no?, que aseguran, que garantizan el funcionamiento del texto. Así entonces, ¿cómo podemos remitirnos a la figura del lector modelo con mayúscula? También deberemos remitirnos a la figura del autor modelo con mayúscula, ¿sí? Cuando uno lee, por ejemplo, un texto literario, está el escritor, que es aquel que firma el libro, aquel que va a una presentación en la feria del libro, aquel que puede ser una figura más o menos famosa, más o menos célebre, pero que no necesariamente esa figura del escritor tenga una relación directa con la figura del autor, ¿no? La figura del autor es una figura textual, ¿no? Es aquella instancia intelectual que hace mover al texto, ¿sí?, que organiza un texto. Dice Eco, podemos hablar de autor modelo como hipótesis interpretativa cuando asistimos a la aparición de un sujeto, de una estrategia textual, tal como el texto mismo lo presenta, y no cuando, por detrás de la estrategia textual, se plantea la hipótesis de un sujeto empírico que quizá deseaba pensar algo distinto de lo que el texto, una vez referido a los códigos pertinentes, le dice a su lector modelo, ¿sí? Entonces, esta figura del autor modelo es una figura ficticia. Entonces uno puede seguir los textos de un mismo escritor y verá que cada uno de los textos, cada una de las novelas, ¿sí?, que ese escritor presenta, construye un autor diferente. Esa idea de autor es la idea de una propuesta del texto. Entonces es importante poder reponer las circunstancias enunciativas. La configuración del autor modelo depende de determinadas huellas textuales, pero también involucra el universo que está detrás del texto, detrás del destinatario, y probablemente también ante el texto y ante el proceso de cooperación, ¿no? Entonces, a la hora de comprender este autor modelo y esta figura al mismo tiempo del lector modelo, es importante la posibilidad de reponer, de actualizar esas indicaciones de lectura, esos envíos, ¿sí?, y esos reenvíos que suponen la lectura del texto. ¿A qué conocimientos me reenvía? ¿A qué circunstancias enunciativas me reenvía? ¿No? Esto que está detrás del texto, esto que yo les decía, bueno, en las próximas elecciones, ¿sí?, y el lector debe reponer esa información, ¿sí?, es porque ese texto me está instruyendo para que esa información se complete a partir de un determinado contexto enunciativo, ¿sí? Esa información ya está disponible en otros textos, ¿sí? Y aquí hago un adelanto, esto será un poco el paso de las lecturas que proponemos en esta unidad 3
y las lecturas que vamos a proponer y desarrollar en la unidad 4, ¿no?, del programa. ¿Hacia qué lugares nos reenvía un texto? ¿Sí? Bien, hasta aquí es un poco el recorrido por las diapositivas que habíamos presentado la semana pasada. Vamos a avanzar ahora un poco en poder pensar de qué manera estas dos categorías centrales de la unidad 3, que son la del concepto de lo verosímil y la figura del lector modelo, nos permiten avanzar en algunos recorridos y generar algunas nuevas hipótesis de lectura respecto de los memes como géneros discursivos. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces y en esta transferencia de conceptos, de nociones como la de lo verosímil y la del lector modelo, para generar precisamente algunas hipótesis de lectura, ya no tanto respecto de la producción de los memes, ¿sí? No me voy a detener tanto en un análisis formal de los modos de producción de los memes, sino poder articular algunas hipótesis respecto de las posibles lecturas, ¿sí?, y de cómo se organizan las posibles lecturas de los memes. Voy a empezar con esta diapositiva que le puse por título El problema del lector en su laberinto. Recuerden que siempre vamos a trabajar a partir de problemas o de generar ciertos problemas, ¿no? Anteriormente, cuando empezábamos a trabajar con los memes, decíamos, junto con Lucrecia Escudero, junto con Damián Fraticelli, que el meme es un tipo de género discursivo, es un tipo de texto que exige, que demanda una participación activa del lector, ¿sí? Pero la pregunta que nos planteamos es por qué un mismo meme puede disparar lecturas tan diferentes, tan diversas, ¿sí? Y aquí vamos a intentar trazar un recorrido en el cual vamos a analizar cómo las lecturas, la lectura como actividad, actualiza diferentes imaginarios o colectivos de identificación o interpretantes en el sentido keynesiano, competencias o enciclopedias en el sentido más estrictamente de Umberto Eco, ¿sí? Para que estas lecturas y para que esta variedad de lecturas se actualicen, tienen que existir una diversidad y una variedad de imaginarios, de competencias, de conocimientos, de colectivos de identificación, de interpretantes. Entonces, uno de los conceptos que vamos a introducir, que introducimos en el sentido de Umberto Eco, es la noción de enciclopedia, ¿sí? Decíamos la enciclopedia, a diferencia de un diccionario, es allí donde un determinado concepto, un determinado término se contextualiza, es decir, se especifican sus postulados de significación. En qué tipo de texto suele aparecer un determinado término, cómo suele funcionar, con qué otros conceptos suelen aparecer, ¿sí? Aparecen ilustraciones, aparecen ejemplos, aparecen gráficos, referencias históricas, ¿no? Ya no solemos frecuentar tanto las enciclopedias en nuestras casas, pero ahí podríamos identificar rápidamente la diferencia entre un diccionario y una enciclopedia. Las enciclopedias son genéricas, las enciclopedias son temáticas, y nuestros padres en nuestras casas pueden tener seguramente enciclopedia del cine, enciclopedias de la música, enciclopedias acerca del universo, de la formación del universo, de pintura, de historia, ¿sí? Es decir, hay una construcción temática de un determinado conocimiento. Entonces, la enciclopedia son aquellas convenciones culturales que produce la lengua, ¿no?, en un sentido semántico,
y la historia de las interpretaciones previas de muchos textos, incluyendo el texto que el lector está leyendo, ¿no? Es decir, que hay un sentido pragmático y un sentido semántico. La competencia, y esto es importante, la competencia del lector puede ser lingüística, genérica, cultural, coyuntural o ideológica, ¿no? Ante todo, la competencia debe ser lingüística. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que conocer los términos de la lengua en la cual un texto ha sido escrito, ¿sí? Si voy a leer un texto en inglés, tengo que conocer la gramática del inglés. O si aparecen determinadas citas en un determinado idioma dentro de un texto en español, tengo que conocer la gramática de ese idioma, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la competencia lingüística, el conocimiento de la lengua. En segundo lugar, una competencia genérica, es decir, un conocimiento del género discursivo, ¿no? En el cual se ha construido o a partir del cual se ha construido ese texto, ¿no? Entonces, una receta médica, ¿sí? Requiere ciertas competencias para ser leída, un parte médico, un instructivo para armar un mueble o para ejecutar un programa, ¿sí? Es decir, tenemos que tener un conocimiento a partir de haber frecuentado cierto tipo de textos de ese género discursivo. Por otro lado, una competencia cultural o una enciclopedia cultural, ¿no? Que, como decíamos, tiene que ver con el conocimiento de determinadas áreas del conocimiento, una enciclopedia de medicina, una enciclopedia de literatura, una enciclopedia de arte, ¿sí? Tiene que ver con un conocimiento general, un conocimiento cultural, un conocimiento de determinadas áreas de la cultura. Por otro lado, un conocimiento coyuntural, esto que decíamos de las circunstancias enunciativas, ¿no? Esto que llamábamos el principio de economía. Por un principio de economía no podemos todo el tiempo actualizar y dar cuenta de toda la información respecto de un determinado tema, sino que se presupone que hay un conocimiento común, un conocimiento compartido respecto de diferentes temáticas, ¿no? Puede ser una final de fútbol, puede ser un proceso eleccionario, puede ser la pandemia del COVID, ¿sí? Es decir, hay ciertos universos narrativos, universos de sentido que se presuponen circunstanciales, coyunturales, que se presuponen conocidos y compartidos, ¿no? O una competencia ideológica, ¿no? Si es que alguien va a leer un determinado texto de política, un determinado texto sociológico o un determinado texto periodístico, ¿sí? Se supone que se pueden identificar ciertas tramas o ciertas líneas de producción de esos discursos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de enciclopedia, cuando hablamos de competencias, ¿no? Es decir, nos estamos refiriendo a que pueden existir una gran variedad de lecturas para un mismo texto, en tanto que la propia lectura, la propia actividad de la lectura va a actualizar y se va a actualizar a partir de estas competencias, a partir de estas enciclopedias. Dice Franco Franchelli, ¿no? En este artículo Los argentinos venimos de los barcos, ¿no? Donde él se refiere concretamente a esta frase pronunciada por el presidente Alberto Fernández en un acto en el cual era acompañado por el presidente de España, ¿no? Dice Franco Franchelli que analiza la dimensión política de los memes, ¿no? Dice, hay una frase que aparece bastante en los congresos y que aparece
también en este artículo de Frankeli, que es todo meme es político, todo meme es político en tanto que todo meme es y tiene una dimensión polemizante, ¿no? Una dimensión polémica, en el sentido bakhtiniano podríamos decir, ¿no? Todo meme eh, es la arena de la lucha de clases, ¿no? El meme es aquel lugar donde convergen, ¿no? Todos los imaginarios, todas las creencias, ¿sí? Estas competencias culturales, estas enciclopedias culturales, ¿sí? Son todos aquellos conocimientos que el meme presupone, ¿no? Esta composición simple del meme requiere, sin embargo, y demanda una participación activa del lector, ¿sí? Si bien su consumo es inmediato, su consumo es rápido, ¿sí? No puede funcionar si no es a partir de la cooperación del lector. Dice Frankeli, los memes se han convertido ya hace algunos años, aunque cada vez con más fuerza, en parte de la noticia, en una especie de complemento que la integra, que está creado por otros usuarios y que configuran un sentido que se comparte, se comprende y se difunde. Hoy no solo se reproduce el hecho mediático, sino también su reacción. Esto es importante, ¿no? No importa tanto el hecho mediático en sí, sino sobre todo su reacción, su repercusión, su alcance, ¿sí? Y sus interpretantes. La interpretación que otros ya han hecho y que a veces llega a las audiencias mucho antes que el relato de los medios tradicionales, como puede ser la radio o la televisión, ¿no? A esto mismo se había referido también Damián Fraticelli y Lucrecia Escudero, ¿sí? Muchas veces tenemos conocimiento de alguna noticia o de algo serio a partir del humor, a partir de sus repercusiones en el discurso humorístico, ¿no? Entonces nos llega un meme y ahí decimos, bueno, a ver qué dijo tal figura política, tal figura pública, ¿no? Y vamos a buscar la noticia, vamos a buscar la información luego de haber recibido el meme, sobre todo porque el meme tiene también otros modos de circulación, ¿sí? Una noticia uno la tiene que ir a buscar, el meme es prácticamente como que nos llega a partir de su circulación en redes sociales. Seguimos entonces un poquito más. Esto que decíamos, ¿no? Hay textos que funcionan, ¿sí? A partir de unas reglas, unas instrucciones muy precisas, muy acotadas, muy reglamentadas, como pueden ser los textos científicos, los textos académicos, los textos, las reglas, el reglamento de tránsito, ¿sí? El reglamento de alguna determinada institución, ¿sí? Aquellos donde precisamente las reglas y las instrucciones de lectura no dejan lugar a una mayor interpretación del lector, sino que la restringen, la determinan, la condicionan, a los cuales Umberto Eco va a llamar los textos cerrados. Y por otro lado nos encontramos con los textos abiertos, ¿sí? Entre los textos abiertos podemos reconocer fundamentalmente los textos artísticos, la literatura, ¿sí? Allí donde la demanda de la participación del lector es mucho más abierta, ¿sí? Es mucho más activa la participación del lector. Los textos artísticos. Y dentro de los textos artísticos o emparentados a los textos artísticos, por esto que decíamos anteriormente, podríamos incluir el humor, los memes, el meme como un texto abierto.
que exige por parte del lector una interpretación activa que los complete, que actualice sus espacios en blanco, ¿no? El texto decide, ¿no?, limitar la vigilancia, ¿no? Limita esa vigilancia sobre el lector y ofrece el texto, vuelve disponible el texto para generar, para convocar, ¿no?, a esta diversidad de lecturas, ¿no? Esto suele pasar con el texto artístico, ¿no?, que no completa, no clausura una única lectura, sino que en todo caso convoca a una diversidad de lecturas. Entonces vamos a decir que el meme es un tipo de texto abierto que demanda más de una lectura, ¿no? Esto que decíamos anteriormente, el meme tiene siempre un carácter polemizante. Todo meme es político, ¿sí? Todo meme es político, en tanto que todo meme, así como Bakhtin decía allí a principios del siglo XX respecto de la novela rusa, podríamos decir que también el meme es el lugar donde se convoca a la, no tanto a la lucha de clases, ¿sí?, pero sí a esta lucha de intereses, de ideologías, de emociones, ¿no? Esto no aparece clausurado, sino que en todo caso es una forma de convocar, ¿no?, a las discrepancias, a las divergencias, ¿sí?, a las diferencias. Entonces, esto es lo que ha sucedido de alguna manera con la enorme cantidad de memes que surgen a partir de esta declaración, de esta frase del presidente Alberto Fernández, que Franco Franchelli toma para un análisis, para un texto académico que él va a presentar, con el título Los argentinos llegamos de los barcos, y que retoma esta frase de Fernández, que dice, en un equívoco, porque en realidad él dice, aludiendo a una competencia literaria, una competencia cultural, a una competencia respecto de los estudios latinoamericanistas, ¿sí?, la concepción latinoamericana, dice estar citando al escritor mexicano, intelectual mexicano Octavio Paz, cuando en realidad está reponiendo una cita de Lito Nebbia en una canción del rock nacional. Entonces ahí hay una confusión o una interferencia, podríamos decir, de las competencias culturales. Decía Alberto Fernández, de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa. Esto lo dice acompañado en un acto junto al presidente de España, ¿no? Entonces aquí dice Franco Franchelli, coexisten, convergen, entran en contradicción dos imaginarios fuertes, ¿no? Respecto de la formación identitaria, de la formación histórica de Argentina y Latinoamérica, o Argentina en Latinoamérica, ¿no? Hay como dos momentos de esta frase. Dice Franchelli que la primera es referida a la procedencia o a la formación de los pueblos latinoamericanos, como en este caso nombra Fernández a los brasileros y a los mexicanos, ¿no? Pero cierta también referencia a cierta acepción racista, ¿no?, hacia la formación del pueblo latinoamericano, que a partir de esta frase de Alberto Fernández se traslada también a otros tipos de discursos xenófonos, racistas, ¿sí? Y por otro lado, la otra parte de la frase, ¿no?, los argentinos
venimos de los barcos que venían de Europa, ¿no? Lo que supone negar también la formación de indígena o la formación de los pueblos indígenas en la cultura argentina y en la identidad argentina, ¿sí? Esta visión europeizante de los argentinos frente al resto de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, otra vez, cómo convergen, cómo entran en contradicción en una sola frase, diferentes imaginarios, ¿no? De la cultura, imaginarios sociales, imaginarios políticos, imaginarios ideológicos, donde incluso podríamos decir que la expresión del presidente es simplemente o funciona simplemente también como un disparador, ¿no? Para poner a circular, para poner a funcionar estos imaginarios que ya están de alguna manera presentes en la cultura, ya están presentes en la comunidad, y la expresión equívoca del presidente lo que hace es actualizar estos imaginarios. Entonces, para ir terminando, vamos a decir que los memes humorísticos se producen a partir de este efecto de la broma, del chiste, pero su reconocimiento requiere conocer imaginarios subyacentes y cuya risa o no dependerá del vínculo que tenemos con esos imaginarios, ¿sí? Una mayor o una menor identificación con esos imaginarios, con esos prejuicios, con esos supuestos, ¿no? Lo que hace el meme es exponerlos, ¿sí? Exponerlos de una manera literal, ¿sí? Y en la lectura se operará esta identificación o no con estos imaginarios. Por eso mencionaba Damián Fraticelli, a la hora de analizar un meme como discurso, es fundamental poder conocer, poder interpretar y poder reponer ese contexto enunciativo en el cual el meme aparece y en el cual el meme circula. Como decíamos anteriormente, la expresión equívoca del presidente está funcionando como un disparador de la semiosis, ¿no? Donde convergen y se actualizan estos estereotipos, estos verosímiles y estos imaginarios. Para que el meme funcione, estos imaginarios tienen que estar ya presentes, ¿sí? En una comunidad de mentes, en una comunidad de interpretantes, ¿sí? Y tienen que ser parte del debate de lo social. ¿Sí? El meme pierde su efecto, ¿sí? Y pierde esta dimensión polemizante. Y para terminar entonces, y introduciendo lo que va a ser la próxima clase dedicada a la última unidad del programa, les presento entonces esta diapositiva que recupera también algunas de las expresiones de Humberto Eco, ¿no? Del laberinto del lector modelo a las trayectorias en los bosques interpretativos o en los bosques interdiscursivos, ¿no? Vamos a recuperar un poco esta imagen, ¿no? La del laberinto, ¿sí? El laberinto del lector modelo, el laberinto porque es un recorrido, o presupone un recorrido que ha sido previamente diseñado y que ha sido estratégicamente diseñado por un autor, ¿sí? Hay ciertos límites y hay ciertos recorridos, pero que ya están previstos en el diseño del texto, en el diseño del laberinto. Entonces, en el pasaje de esta unidad 4 a esta unidad 5, lo que nos proponemos pensar es cuáles son aquellos límites o aquellos recorridos que el texto no puede prever
y que están en vinculación directa con la propia autonomía de la actividad del lector. Trascender de alguna manera los límites del texto, trascender la autonomía del texto, ¿sí? La producción del sentido va a plantear el autor que vamos a estudiar la próxima semana, que es Eliseo Verón. No depende únicamente de una gramática de producción, de un lineamiento, ¿sí?, que un texto propone, sino también de los modos de apropiación de esos textos, de la diversidad de lecturas que pueden generar esos textos, según el modo en el cual esos textos estén circulando, es decir, según lo que Eliseo Verón va a llamar las gramáticas de reconocimiento. Entonces vamos a pasar del laberinto del lector modelo a la propia actividad social, ¿no? Esto que yo llamo los bosques interdiscursivos o los bosques interpretativos, ¿no? Los recorridos que podemos hacer en estos entornos un poco más reales, ¿no?, en los que realmente circulan los discursos más allá de las previsiones de cualquier autor, ¿sí? Entonces el meme como género, decíamos, interpela el verosímil, en este caso del relato historiográfico, el verosímil de una política cultural identitaria, ¿no? Es decir, qué historias nos contamos respecto de la propia identidad del pueblo argentino, de la propia identidad del pueblo latinoamericano, ¿sí? Qué verosímiles incorporamos y qué verosímiles cuestionamos o interpretamos respecto a esos relatos historiográficos, ¿sí?, así como los imaginarios respecto de las competencias culturales de una determinada figura pública como la del presidente de la nación, ¿no? Entonces el meme lo que hace es interpelar, polemizar con ciertos imaginarios y con ciertos verosímiles, ¿sí? Como que va corriendo, ¿no?, el horizonte, va moviendo, va corriendo ese horizonte de lo verosímil. Y con esto cierro, tal como presentaba entonces Todorov, el horizonte de lo verosímil siempre está en otros discursos, ¿no? No está en la inmanencia del texto, sino que de alguna manera es otro discurso el que interpreta y vuelve posible y hace posible las condiciones de interpretación, las condiciones de reconocimiento de un determinado texto, ¿no? Entonces, al salir de la inmanencia del texto, debemos ingresar en el sistema productivo de los discursos sociales, ¿no? Es decir, cómo circulan, cómo funcionan los textos en la trama de la discursividad social. Esto es entonces lo que vamos a desarrollar brevemente la semana próxima, cuando presentemos la clase acerca de la teoría de la semiosis social o la teoría de la discursividad social del semiólogo argentino Eliseo Verón. Bueno, muy bien, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana.